estoy por ya salir, irme, desaparecer, no estar más en este mundo, pues sí me preocupa cómo queda. Pues yo no sé si fue vocación o fue accidental, porque yo, bueno, a mí me mandaron a Oaxaca muy niño, de 13 años, a estudiar. Y la pasé mal porque era un mundo que no había vivido y por primera vez estuve solo, por primera vez me enfrenté al frío, porque siempre viví sin camisa, descalzo, corriendo por todos lados, y aquí pues al llegar a una ciudad ya tienes que ponerte zapatos, ropa adecuada. Bueno, en esa época en la escuela te pedían corbatas incluso, ¿no? Entonces pues era todo un aprendizaje de cosas que... Y bueno, y no me gustaba, pero descubrí, claro, las iglesias, las catedrales, las pinturas, las tallas en madera, la arquitectura. Entonces eso fue un gran descubrimiento y tal vez eso empezó a influir en mi gusto, ¿no? Luego un familiar que estaba aquí pero que no conocía yo, pero como me vio dibujando, dijo pues en las tardes que no hay clases, me llevó y me inscribió en la Escuela de Bellas Artes, una escuela de Bellas Artes que tenía muy pocos años de haberse abierto, con maestros, buenas personas, pero sin método. Y bueno, incluso todavía se copiaba, había ejercicios de copia de yesos, que eso se hacía en las academias. Tomaban pues una pieza griega y entonces había una figura en yeso y nos poníamos a dibujar luces, sombras, él cambiaba la lámpara y yo recuerdo que en ese momento yo no estuve en la reunión, pero llegó Tamayo a Oaxaca y fue a ver la escuela para saber qué hacían los estudiantes. Y se reunieron un grupo de muchachos y ya les preguntó, oiga, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo son sus clases? Y entonces alguien les dijo, no, pues copiamos estas figuras de yeso griegas y aprendemos las proporciones del cuerpo. Y Tamayo les dijo, que ustedes nos ven alrededor de ustedes, que no ven que nosotros no correspondemos a esas medidas, que nosotros somos bajos de estatura, cabezones, brazo corto, pierna corta. ¿Qué cosas están aprendiendo algo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y eso fue un despertar para muchos, ¿no? Porque te abrió los ojos ante algo que venía de fuera, una enseñanza que estaba totalmente desligada de la realidad. Además del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Toledo fundó el Museo de Arte Contemporáneo del Estado, la Casa de Cultura de Juchitán, la Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges, el Taller Arte de Papel Oaxaca, el Centro de Artes de San Agustín, entre otros. A lo largo de los años y de los diferentes gobiernos, Toledo se manifestó en contra de diversos proyectos gubernamentales. El artista estuvo en contra de la creación de un letrero metálico frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, y a inicios de este año se pronunció en contra de la iniciativa del Tren Maya y se sumó a otros activistas en contra del proyecto del tren transísmico. Pues yo llegué, después de estar aquí, de haber reprobado todas las materias y haber pasado muchos años sin hacer más que fotografiar, dibujar, pintar paisajes, pues mi familia vio que no avanzaba y entonces me ayudaron a salir de Oaxaca y me mandaron a México. Entonces pensaron que el aire de México me iba a iluminar o me iba a dar un aire nuevo para poder estudiar. Entonces, pero yo ya tenía 16 o 17 años y cuando tú entras a México a una secundaria, pues 17 años ya era demasiado, ¿no? Porque los niños entran de 12, 13 años. Entonces al llegar a México, pues yo accidentalmente un pintor
llegó a la casa donde me daban de mis alimentos, y entonces este pintor, que estaba casado con una sobrina de la señora que hacía la comida, les dijo: aquí hay un tipo que es muy raro, dice, porque escoge su comida por los colores. Si le das algo color naranja, no lo comes. Si le das rojo, tampoco. La señora era chistosa, pues, para describirme, sí. Pero que no era más que, bueno, pues que yo de niño no conocí las zanahorias hasta que vine a Oaxaca. Nosotros veníamos del trópico, en el trópico se come poca verdura, entonces yo coliflor, chícharos, nunca los había visto. ¿A usted, maestro, cómo le gustaría que se le recordara? Quien lo conozca, ¿cómo le gustaría que lo recordara? Pero es que si yo ya no estoy, ¿para qué me importa cómo me recuerden? No sé, con mis hijos, con que hayan dicho que pues era yo como buen papá o más o no tan mal padre, ya con eso. Bueno, el caso es que ese señor se interesó porque le contaron que había un señor raro. Y entonces me dijo: enséñame tus cuadros, tus dibujos. Y entonces ya le enseñé y me dijo: préstamelos, te los voy a llevar a alguien. Entonces los llevó a una galería que en ese momento era la galería más importante para los jóvenes. Y bueno, pues ese señor le gustó lo que yo hacía y dijo: bueno, pues yo quiero conocer a ese pintor. Y entonces ya empezó una relación con una galería, Antonio Sousa, que estaba en la calle de Génova, y que en ese momento tenía Juan Soriano, tenía Felgueres, tenía Lilia Carrillo, Leonora Carrington, y Tamayo también exponía. Porque era como la pintura de los jóvenes, donde se exhibían cosas que otras galerías no querían tener, porque bueno, era como de pintura abstracta, pintura, no sé, un poco internacional, no tan nacionalista como todavía estilaban. Entonces yo tuve ahí mi primera exposición en 1959, pero antes él mandó una exposición a Texas, y en Texas pues fue bien recibido, se vendieron cosas. Luego la exposición de México igualmente, y tuvo críticas y todo, pues iba muy bien, y logré reunir un dinero de las ventas. Mi familia me seguía ayudando, y este señor me dijo: tienes que conocer museos, porque tienes que salir, pues tienes algo de dinero, ¿por qué no te vas? Yo te voy a dar recomendaciones para que vayas si vas a Italia, ahí en Venecia tal señora, en Francia hay otra, y así me fue dando tarjetas. Y me dijo: ¿sabes que Tamayo estuvo aquí en la galería y vio tus cuadros? Y quería comprar un cuadro, yo se los regalé, me dijo. Dije, pues bien. Y ese fue el principio Tamayo primero conoció mis cuadros. Entonces cuando yo ya hice ese viaje a Europa, entonces conocí a Tamayo, él vivía allá. ¿En París? Perdón, en París, sí, él vivía allá. Y yo creo que estaba muy aislado, muy solo, muy a disgusto con el clima, la luz. Y bueno, el caso es que podía decir que me tomaron como hijo, ¿no? Olga y Rufino, porque no tengo un horario fijo, soy muy desordenado, entonces tengo cuadros sin terminar de hace años, de hace meses, de hace días, de hace horas, entonces ando brincando por todos lados, no tengo un orden. Y bueno, pues cada pintor tiene su modo, ¿no? Tiene su... Pues hay gente que hace un trabajo muy constante, y claro, cuando usted trabaja hay algún momento en que llegan esos momentos que mucha gente llama de inspiración, y es cuando salen los mejores cuadros y no sé qué cosa, pero eso, ¿por qué? No, nadie sabe. Creo que Picasso decía algo que no sé si se relaciona con esto, que dice que no todos los días es brujo. No todas las horas es brujo, un buen brujo, ¿no?
Y es eso, ¿no? Es esta cosa que también los brujos no siempre curan, los brujos no siempre... porque no es posible, pues, ¿qué se llama? Ser tan metódicos. Sino que son momentos de inspiración en que el brujo cura, o el pintor hace una obra maestra o hace una pintura. Pues ahora que si alguno de ustedes quiere ser pintor, o quiere ser diseñador o arquitecto, aquí van a encontrar libros que los están esperando. Directora de Milenio Arte, Avelina, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Terrible noticia la que nos enteramos. Sí, terrible. Y justamente, fíjate, con anterioridad ya había donado todo su acervo de Yago, como que de alguna manera preparando su trascendencia con un gesto lleno de nobleza. ¿Lo había donado entonces? Sí, bueno, lo vendió por $1. ¿Cómo homenajearlo? ¿Cómo crees que deberíamos homenajearlo ahora? ¿Cómo se debería planear un homenaje para el maestro Toledo? Pues, más que nada, yo creo que habría que reconocer, por un lado, su labor como humanista. Fue una persona que siempre regresó a Oaxaca lo que Oaxaca le dio. Hizo muchísimas obras, hizo muchísimas, procuró mucho el arte dentro de Oaxaca, siguiendo el ejemplo de Rufino Tamayo, y además también dando un reconocimiento a la plástica y a la gráfica oaxaqueña, que de alguna manera se vio definitivamente influenciada por Toledo. Y lo que tenemos también creo yo, como homenaje, y eso debería de ser de parte de la Secretaría de Cultura, que no se quedara en un Twitter, que es el homenaje que le hacen a todo el mundo, a todos los artistas cuando fallecen, los grandes artistas, se queda en un Twitter diciendo lo siento. Eso no es suficiente. A ver si por lo menos ahora sí le dan una sala en Bellas Artes con una magna exposición, que hace muchísima falta que la podamos ver. Para noreste.net reportó José Sobrevilla.